Hola, buenos días. Nos encontramos nuevamente aquí en el espacio de discapacidad en el municipio de San Pedro, donde nuevamente nos acercamos con un tema de todo el interés para la comunidad de aquí del municipio, que nos interesa saber un poquito más de todas las opciones de servicios que nos brinda el municipio con respecto a organizaciones que están instaladas aquí en el municipio, que ofrecen grandes ventajas para hacer accesibles y para obtener oportunidades de educación, de formación, de terapia para personas con discapacidad. Actualmente tenemos hoy el gusto de estar colaborando con la organización Destellos de Luz, que nos acompaña hoy la maestra Janet Alejandra Barbosa López. Bienvenida, Janet, mucho gusto y gracias por acceder a nuestra invitación. Y nos acompaña también Manuel, el profesor Manuel, quien nos va a platicar un poquito más de las funciones que realiza también aquí en la organización Destellos de Luz. Manuel Cortés Vallejo tiene una amplia experiencia en cuanto a temas de software y desarrollo de lenguaje para programas para personas con discapacidad, y en la organización Destellos de Luz se desempeña como maestro para clases de computación para personas con discapacidad visual. Janet también cuenta con una amplia experiencia en cuanto al área educativa para personas con debilidad visual y nos viene hoy a presentar el tema de discapacidad visual y sus retos frente a la pandemia. Dada la situación que estamos viviendo desde hace meses, es muy interesante el poder traer estos temas y abordarlos desde las diferentes discapacidades. ¿Por qué? Porque nos permite tener un contexto para todas las personas que tienen un familiar o un amigo con algún tipo de discapacidad, para que sepan cuáles son las opciones en cuanto a derechos y oportunidades para seguir desarrollándose y desenvolviéndose en una vida cotidiana. Entonces, sin más por el momento, damos la bienvenida a Janet y a Manuel. Y pues este espacio es suyo y esperemos que las personas que nos están viendo hoy por Facebook Live nos puedan ir compartiendo sus preguntas mediante el chat del Facebook. Al final de la sesión tendremos un espacio de unos 10, 15 minutitos para responder a todas sus preguntas, que estoy segura que serán de mucho valor para todos los demás. Bienvenidos. Adelante, Janet. Bueno, muchas gracias pues al municipio de San Pedro por hacernos esta invitación a participar con ustedes en los programas que tienen en este canal de Facebook. Muchas gracias pues Patricia Hernández por darnos la oportunidad y esperemos pues que esta información sea de beneficio para todos quienes nos están viendo. Pues nosotros quiero platicar un poquito sobre nuestra institución y el trabajo que nosotros realizamos aquí en Destellos de Luz. Nuestro trabajo en la asociación se divide pues en dos grandes áreas. La primera, que es el servicio médico que nosotros brindamos a personas con escasos recursos, y pues el objetivo más que nada de esta área médica es pues la prevención de la ceguera. Es un servicio integral completo que se complementa pues un cuerpo médico altruista, quienes nos apoyan, y pues en estos tiempos complicados que tenemos sobre contingencia, con todas las precauciones, el área médica no hemos cerrado nuestros servicios. Ahorita esta área estamos atendiendo solamente necesidades de urgencia, lo que son emergencias, pero el servicio pues tratamos de tenerlo a disposición de la sociedad, ¿verdad? Quien lo necesita. Otra área pues muy importante para nosotros también, en la que trabajamos el maestro Manuel y yo y el equipo de educación, es el área educativa. Es un área pues muy especial en la que compartimos lo que es la enseñanza ya a personas con discapacidad visual, lo que es la ceguera y baja visión. Trabajamos pues 7 cursos diferentes en los que buscamos con el equipo de maestros transmitir a nuestros alumnos pues herramientas para la vida diaria, pues la posibilidad de una vida más abierta y funcional, pues dentro de todo ámbito y en el contexto en el que ellos se encuentren. Pues queremos iniciar platicando un poquito sobre algunos retos que hemos venido trabajando, afrontando a través de la situación
el tiempo de contingencia que ha sido muy difícil. Nuestros alumnos, las familias con quienes trabajamos, pues desde un inicio, antes de esto, nuestros alumnos pues venían a sus clases. Somos un área en el que trabajamos como un apoyo, no es una escuela, es apoyo a las familias. Las clases de nuestros alumnos duraban 50 minutos. Ahorita este trabajo no está cerrado, nosotros no hemos cerrado lo que es el área educativa, hemos seguido trabajando, buscando las maneras pues de establecer la comunicación con nuestros alumnos y las familias a través de internet, de lo que es línea, medios de WhatsApp. Este es uno de los grandes retos que hemos tenido que pues venir afrontando. Para las familias sí ha sido un poco complicado, pues desde un inicio la parte de la comunicación. Hay familias que no tienen pues la manera de conectarse, no tienen internet, algún teléfono, un dispositivo pues para establecer contacto, pero se les ha tratado de apoyar. Los maestros aquí en Destellos han buscado la manera también de seguir atendiendo las necesidades de cada uno de nuestros alumnos, dedicándoles el tiempo, retos que han estado enfrentando, como han sido pues la enseñanza de los alumnos. Para las familias ha sido complicado pues transmitir la enseñanza, los papás, las mamás, maestra, pues fíjese que cómo le enseño a un niño de 1 año. Nosotros trabajamos con alumnos desde 6 meses hasta adultos mayores de 60, 70 años. Nuestro programa es integral y muy abierto, así que la amplitud que han tenido, los retos que han tenido también que afrontar pues las familias ha sido complicado. Hemos buscado como maestros pues la manera de transmitir estas enseñanzas, dando estrategias, recomendaciones, y una parte muy importante, los maestros se han preparado con materiales que pues Destellos de Luz ha proporcionado para esta accesibilidad a las familias, como materiales tan sencillos como son lo más básico, resistol, plumones, en sus herramientas, los ábacos, las máquinas Perkins. Hemos tratado de hacer llegar a las familias todo este tipo de materiales, herramientas, para que aún en casa pues ellos sigan trabajando y pues toda esta situación de la contingencia sea menos pesada para las familias. Sí nos ha tocado mucho platicar con ellas, y pues la situación aún económica en la que ellos se encuentran es muy complicada. Hemos tratado de dar el servicio, el mejor apoyo, la mejor disposición para nuestras familias, y pues sobre todo esto, que buscamos que nuestro trabajo siga siendo, a pesar de esta situación, una enseñanza pues integral. Algunos de nuestros alumnos también, además de venir aquí a Destellos de Luz a recibir sus clases, también asistían a terapias físicas. Hicimos algunos contactos con otras asociaciones para que pues nuestros alumnos sigan recibiendo esa pues enseñanza, esas necesidades pues sigan siendo cubiertas, ¿verdad? Pero pues a situación de la contingencia, terapias físicas, de lenguaje, sí han sido pues detenidas por esta situación. Nosotros buscamos ante esto pues es seguir estableciendo el contacto con las otras instituciones para pues de la mano ir trabajando en objetivos similares para el beneficio de nuestros alumnos. Sí han sido pues aprendizajes nuevos para nosotros como maestros, aprendizajes para las familias, el aprender a enseñar a sus niños, el totalmente la enseñanza quedó en manos de los papás. Entonces sí se presentaban complicaciones, pero ahí estamos
echándole ganas y pues tratando de sacar, a pesar de esta situación de contingencia, pues el barco adelante, buscar siempre la manera de que nuestros alumnos se sientan, pues, que estamos ahí, ¿verdad? Y las familias también. Buscamos también que estas estrategias pues sean de impacto para las familias, transmitirles la confianza, la seguridad de que pues seguimos ahí trabajando ante estos retos. Y pues ahorita quiero dejarle el lugar al maestro Manuel, que nos va a compartir un poquito sobre los retos ante la pandemia a personas con discapacidad pues visual, que es el tema que estamos ahorita compartiendo un poquito. Le dejo el lugar al maestro Manuel. Gracias. Bueno, primero que nada me presento, como ya habían comentado, soy el maestro Manuel Cortés. Yo en Destellos de Luz me especializo un poquito más en la parte de dar clases a personas con discapacidad visual sobre el manejo de herramientas tecnológicas. En el caso particular mío me dedico un poco más al tema de computación parlante, aunque pues también puedo dar clases de otro tipo de tecnologías que se utilizan por las personas ciegas. Evidentemente yo también soy una persona ciega, y la situación es que a raíz de la pandemia, justamente no nada más ha habido cambios en la manera en la que nosotros como organización trabajamos, sino que también hay cambios perceptibles en la vida de las personas con discapacidad visual. En general ha habido cambios muy importantes en la vida de las personas con cualquier discapacidad, y a mí en esta ocasión pues sí me gustaría hablar un poquito sobre lo que he visto con las familias que contactamos nosotros durante las clases que las hacemos mediante medios en línea, y también pues por lo que he vivido de manera personal. Yo me desplazo autónomamente. Eso significa que yo me vengo a mi trabajo o voy a mi casa sin ninguna dificultad. Yo uso transporte público y como tal, pues siento que me permito ver un poco más de cómo está la ciudad y de cómo son los cambios que hemos tenido que experimentar. Primero que nada, pues es una cosa muy interesante porque una persona normalmente piensa que las personas con discapacidad tienen las mismas dificultades a raíz de la pandemia que las personas sin discapacidad. Y ciertamente es que sí hay muchas similitudes en la manera en la que tenemos que afrontar la situación, pero una persona con discapacidad, y específicamente una persona con discapacidad que no lleva a una persona al lado, la gente normalmente piensa que cuando una persona tiene discapacidad visual, por ejemplo, es siempre igual y siempre lleva a una persona que lo vaya guiando, que vaya, digámoslo así, viendo por esa persona. Cuando la realidad es que en organizaciones como en Destellos de Luz, justamente lo que buscamos es formar a personas autónomas, que ellos puedan salir a la calle, al mundo, sin tener que depender de que un familiar, un amigo, un hermano los esté llevando a todas partes. Entonces, es justo de este tipo de personas de las que vamos a hablar un poco. Las dificultades evidentes pues son muy sencillas, ¿no? Ha habido mucha información surgiendo a raíz de lo que está pasando. Esa información es de manera bastante gráfica. Normalmente yo les he hecho el comentario a mis compañeros, e incluso he escuchado el comentario de las familias de nuestros alumnos, que los mismos alumnos que tienen discapacidad visual a veces se quieren enterar, por ejemplo, de cómo va cómo va el avance del virus en estados como Nuevo León o en municipios concretos, y ciertamente es que la información la tendemos a presentar como en forma de gráfica. Incluso, por ejemplo, para definir el mapa de las regiones más afectadas o menos afectadas, pues tenemos una especie de semáforo donde hay colores. Entonces, las regiones con ciertos colores son que están bien, las que tienen un color rojo son que están mal, y toda esa información normalmente es un poco complicada de acceder, ¿no? La primera barrera es justamente que la información es muy visual. A veces es tan visual que uno como persona con discapacidad visual, por ejemplo, necesita recurrir a medios como la televisión, como las noticias, porque las noticias, pues ahí sí te dicen exactamente qué está pasando, te lo dicen hablado.
porque de otra manera, pues de manera autónoma, de manera independiente, es prácticamente imposible hacerse hoy día con la información de qué está pasando en Nuevo León, qué está pasando en México como país. Uno puede entrar a las estadísticas, pero normalmente las estadísticas pues son gráficas. Entonces esa es como la primera parte, la primera situación que presenta, ¿no? Que ciertamente genera un poco de incertidumbre el saber que uno está viendo aumento de casos, pero por ejemplo yo soy una persona muy estadística y me gusta informarme, pero yo sé que para informarme necesito encontrar los sitios en donde yo puedo hacerlo sin tener problemas de eso, que no me vayan a poner una imagen. El siguiente problema, yo lo he vivido, es un poquito más del miedo, que normalmente estamos en tiempos, en épocas de la vida en colectiva en la que tenemos mucho miedo. Entonces, lo que está pasando mucho, normalmente cuando yo utilizo el transporte público, yo pido apoyo para identificar la unidad que se está acercando. Entonces, la dinámica que yo he estado haciendo desde antes de la pandemia es simplemente ubicar a una persona que también esté esperando el transporte público y solicitarle, por favor, que si me puede avisar si es que llega a haber un camión o un transporte público de tal unidad antes de que esta persona se tenga que ir. Entonces, normalmente las personas aquí en Nuevo León son bastante amables, es gente que te colabora mucho. Nunca había tenido problemas. Ciertamente es muy difícil que muchas veces te nieguen el apoyo o alguna cosa así, porque ciertamente uno no tiene que hacer nada, uno solamente tiene que ver la unidad y avisarte que ahí viene la unidad. Ya tú, como persona con discapacidad, detienes la unidad, te subes, pagas y todo lo normal, ¿no? Eso no es ninguna situación. Lo que está pasando últimamente son dos cosas. Primero, que el número de gente que está disponible o que está en la calle se disminuyó considerablemente por la cuarentena, al menos, por ejemplo, en meses como mayo, que era cuando todavía estábamos definiendo los parámetros para ingresar a la nueva normalidad. Y ahora que ya estamos aquí más integrados, lo que pasa es que hay miedo, porque la gente interpreta que cuando te van a ayudar o te van a apoyar, te tienen que tocar. Entonces, ahora mismo vivimos en una época en la que es un poco arriesgado tocar o hacer contacto con algo. Entonces, hay gente que suele extrapolar la situación y dice, pues es que si yo te toco y si tú traes el virus, pues me infecto. Entonces yo no te voy a ayudar. No te lo dicen directamente así, pero sí ha habido veces en las que se niega el apoyo, pues motivados principalmente por el miedo, ¿no? Por el miedo al virus, a infectarse. Ciertamente ha habido veces en las que les he explicado, mira, es que nada más nada más dígame cuando viene, y yo lo detengo y usted no tiene que tocarme para nada. Y ahí es como que la gente dice, pues es que si no se tengo que tocar está bien, porque muchas veces lo que hacen es que aunque tú les digas que nada más ocupas que te digan cuándo viene, mucha gente como no está acostumbrada a tratar con personas con discapacidad, lo que hacen es que te toman del brazo o te toman del hombro para orientarte hacia dónde está detenida la unidad ya cuando se detiene. Entonces son cosas que son muy mínimas, pero que sí hacen contacto. Y ese es el contacto al que le estamos temiendo como sociedad últimamente. Entonces, esa es una situación que no nada más yo la he vivido. Normalmente, pues, los alumnos que tenemos que son autónomos, que son independientes, sí nos llegan a decir, no, la verdad es que salimos un poco menos porque, pues, no nada más uno pide apoyo para el transporte público, ¿no? Cuando vas a un banco, cuando vas a hacer la compra, cuando vas a pagar algo, normalmente la gente que se mueve sola pues pide apoyos para encontrar las filas, para las cajas, para varias cosas, ¿no? Eso es algo que se tiene que hacer para intentar ubicar de manera más viable y más eficiente la información precisa. Y justamente esos apoyos colectivamente se están haciendo un poco más difíciles de conseguir por la razón de que pues hay paranoia y hay un poquito de miedo. Y también hay un poco de desconocimiento sobre cómo tratar a una persona con discapacidad, porque, por ejemplo, uno no necesita el contacto. A mí, mi compañera, la maestra Janet, por ejemplo, me puede guiar simplemente indicándome
muévete hacia la izquierda, hacia la derecha, gira hacia la derecha. Entonces, tú sabes, como persona, que no necesitas, bueno, al menos yo no necesito que me toquen o que me muevan o que me sujeten de ninguna parte de mi cuerpo para yo poder encontrar algo mediante la guía de una persona que ve. Pero son principalmente pues adaptaciones, son situaciones a las que uno también se debe empezar a adaptar. Las personas ciegas que lo han vivido, pues todos yo creo que coincidimos en lo mismo, es una nueva realidad. Tenemos que empezar a explicar la razón y que no tienen que hacer contacto, no tienen que preocuparse. Normalmente uno es más cuidadoso con el tema del tacto. Yo me desinfecto muchísimo las manos cada que puedo, porque evidentemente uno de mis sentidos que utilizo más es justamente el tacto. Entonces eso me expone indirectamente a poder tocar superficies que tengan, que sean focos de contagio. Entonces, yo como sé eso, cuido muchísimo de no tocar el rostro, de no tocar obviamente a otras personas, de desinfectarme cada que puedo, porque yo sé que mediante el tacto es un factor de riesgo. Entonces yo creo que sí es como parte de que todos tenemos que adaptarnos y pues de que sería muy bueno que, bueno, poco a poco yo creo que va a ir pasando, que la sociedad como tal va a empezar a reaccionar distinto a esta normalidad, porque ciertamente vivimos en épocas de mucha incertidumbre y es bastante comprensible que haya ese tipo de situaciones. Entonces, una de las cosas que hemos estado haciendo, pues les hemos estado asesorando a las familias y hemos estado también haciéndolo nosotros mismos. Justamente es el tema de trabajar con una especie de recomendaciones que nos permitan llevar una convivencia social un poco más saludable. ¿A qué me refiero? A que la gente se deje de asustar, a que la gente deje de pensar que por el tema de hacer el contacto, o sea, bueno, para empezar, que dejen de pensar que uno obligatoriamente debe guiar a una persona con discapacidad visual tocándola. Normalmente las personas con discapacidad que se aventuran a estar en la calle o a salir a la calle son personas que lo hacen solas, o que lo hacen, o que lo saben hacer de una manera autónoma, que no necesitan que alguien los esté agarrando, que alguien los esté guiando. También otra cosa que hemos visto mucho es el tema de las filas. No sé, recientemente se está haciendo mucho, me ha tocado vivirlo y eso es una cosa que me parece interesante. Anteriormente, cuando uno hacía fila en muchos establecimientos, uno respetaba la fila, ¿no? Yo, por ejemplo, lo que hacía era que me apoyaba en las personas que iban adelante para preguntar, porque naturalmente si yo no estoy tocando a una persona, me cuesta mucho saber cuándo avanza la persona y cuándo la fila se mueve. Entonces yo le preguntaba a la persona de adelante, oye, ¿sabes qué? ¿Me puedes avisar? O sea, si la fila avanza, y ya me decía, sí, ya, vente, vámonos. O sea, y así ya era más fácil seguir la fila. Últimamente, a raíz de la cuarentena, se está trabajando aparentemente en que las personas con discapacidad no hagan una fila muy larga o que no hagan una fila. La razón detrás de la decisión o de la implementación que empezó a pasar es que es lo que les comentaba, que al momento de tú traer, por ejemplo, en el caso de la discapacidad visual, al momento de depender más del contacto que otras personas, es más fácil o es un poco más factible que tú puedas hacer contacto con una superficie que tenga un factor de infección. Entonces, lo que está pasando indirectamente es que cuando yo estoy haciendo fila y una persona del establecimiento donde yo estoy, un trabajador, me dice, ¿sabes qué? Pásale, no hagas fila. La gente que está en la fila se molesta y es bastante comprensible. Se molesta porque dicen, no, pues yo llevo no sé cuántas horas aquí, o días, o no sé, minutos tal vez, y él llegó hasta el final de la fila y lo pasaron, ¿no? Entonces no es justo y la vida no es justa y bueno, hay reacciones muy diferentes. No, naturalmente no puedo decir que todos, pero sí me ha tocado escuchar y vivir pues experiencias así en las que hay personas a las que no les parece justo pues la situación de las filas, por ejemplo. Y son cosas que sí sería, o sea, bueno, yo creo que es muy bueno
que se hagan de conocimiento público específicamente de por qué se hacen, ¿no? No nada más se hacen por el tema de decir, ay, es que él tiene discapacidad, entonces él tiene este privilegio porque sí, porque tiene discapacidad. Ciertamente, pues se pensó mucho en eso y la decisión que se está tomando es esa, es tratar de que las personas con discapacidad y los adultos mayores, hasta donde tengo conocimiento, no deberían exponerse tanto a eso porque, bueno, nosotros, por ejemplo, como personas ciegas, somos más susceptibles al contacto. Entonces, al momento de hacer contacto, entre más tiempo estemos afuera y más tiempo tengamos haciendo el contacto con personas, con superficies, con objetos, con todo, es más fácil que uno pueda infectarse del coronavirus. Entonces, pero sí, ciertamente cuando se toma la decisión, pues yo creo que sí debería también hacerse esa conciencia social de que es por una razón y por qué razón puede ser. Porque sí, hay veces que cuando nada más decides una cosa y no explicas por qué, o la gente no le queda claro el por qué, pues es muy fácil malinterpretar la situación, de decir, ay, es que le están dando privilegios porque sí, cuando ese porque sí tiene una explicación detrás. Yo creo que también, pues uno de los esfuerzos más importantes que tenemos nosotros como organización, pero sobre todo nosotros como personas con discapacidad, es hacer conciencia. No hay algo más importante para una sociedad que ser conscientes de lo que pasa con grupos de minorías. La discapacidad en general es un grupo de minorías. Entonces, las personas, nosotros como organización siempre decimos que debemos enseñarle a los alumnos a que se adapten al mundo, porque el mundo, que es la mayoría, es difícil que se adapte a la minoría. Entonces nosotros tenemos que hacer conciencia, tenemos que hablar, tenemos que contar qué está pasando para que las personas, que son la mayoría, sepan lo que está pasando con nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces uno cae como persona con discapacidad en el error de pensar que todo lo que estamos hablando en este momento es lógica y sentido común. Y ciertamente es que es lógica para nosotros, para mí, por ejemplo. Es lógica decir, yo no necesito el contacto físico, entonces no me deberían decir como, no, es que no te puedo ayudar porque me voy a infectar. Pero las personas que no conocen mi situación o que no conocen o que no tratan con personas con discapacidad, no lo van a ver así porque su lógica privada y su sentido común son diferentes. Yo adquirí mi discapacidad hace aproximadamente 13 años y antes de eso yo no me imaginaría que una persona ciega anduviera en la calle, que anduviera pues viajando por el mundo, como hay muchas personas que lo hacen, que pudieran desplazarse sin necesitar contacto físico. Esas son cosas que uno no se imagina o que uno no alcanza a discernir hasta que las vive. Entonces, por eso creo que nuestro papel como organización y como sociedad, como grupo minoritario, es hacer la conciencia de que hay una necesidad o hay un cambio y cómo nos estamos adaptando al cambio. Asimismo, los problemas y las posibles soluciones que podemos tener, porque esa es la única manera en la que esto